Muy bien, jóvenes, vamos a desarrollar el tema de triángulos rectángulos en el curso de trigonometría. Para ello es importante determinar algunos conceptos fundamentales que nos van a permitir, pues, desarrollar como corresponde, ¿no? O sea, en este caso, el, eh, el concepto en sí de lo que es un triángulo rectángulo. Bueno, básicamente un triángulo rectángulo viene a ser aquella figura, ¿no? Es un triángulo que mide uno de sus ángulos igual a 90 grados, ¿no? Por ejemplo, en este caso, se le denomina a ese ángulo de 90 grados, se le denomina ángulo recto, ¿no? Ángulo recto. Básicamente estos poseen algunas características fundamentales, ¿no? Y del cual tú tienes que ir conociéndolos para poder interpretar y desarrollar rápidamente el ejercicio. A ver, estos elementos básicamente vienen a ser dos, bueno, los catetos y la hipotenusa, ¿no? En este caso, por ejemplo, acá tenemos una serie de ángulos. A ver, ¿cómo se llama este ángulo de acá? ¿Qué me ayuda? Beta, muy bien. Beta con B. ¿Cómo se llama este ángulo de acá? No, mírenlo bien, mírenlo bien, mírenlo bien. Vamos- Uy, uy, uy. Delta, ¿no? Delta, 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 delta. Listo. A ver, hay tres lados fundamentales que ustedes tienen que ir conociéndolos, ¿no? O sea, bueno, en realidad son dos, ¿no? ¿Por qué? Porque los que están al costado del ángulo de 90 grados, que viene a ser este de acá, A, y este lado de acá, que es B, son los famosos. No, claro, claro, son. Claro que sí. No, me refiero básicamente a estos dos lados de acá. Estos dos lados se llaman catetos. Puede ser cateto opuesto, puede ser cateto adyacente a. A puede ser cateto adyacente o cateto opuesto. ¿De quién va a depender? De los ángulos. ¿Sí? De los ángulos. Por ejemplo, ¿quién es el cateto opuesto de delta? Excelente. ¿Quién es el cateto opuesto de beta? Ah. ¿Quién es el cateto adyacente de delta? Ah. ¿Quién es el cateto adyacente de beta? B. Entonces, es lo que tú tienes que diferenciarlo. Y esa es clave, es determinante. Sí, dime. Al costado del ángulo. Sí, claro, claro que sí. El cateto adyacente es el que está a su costado del ángulo, que te pregunta. Es- eh, no. El cateto adyacente de beta es el que está a su costado. Claro, tú me puedes decir directo, pero hay dos ángulos que están a su costado, dos lados. El cateto adyacente cuenta dos lados que están a su costado, ¿no? ¿Quiénes son? C y B, los dos. Pero el concepto es esto, el cateto adyacente, escucha bien esta parte, el cateto adyacente es aquel que está a su costado. Y me vuelves a decir tú directo, pero aquí hay dos lados que están a su costado. Sí, pero C es un lado que en este caso se encuentra, si te percatas, el lado que se opone en este caso al ángulo de 90 grados. Ese lado que se opone al ángulo de 90 grados, si tú lo acercaras, tendrías la posibilidad de poder acercarlo, ¿no? Tú me dirías, director, si yo quiero acercar esto, pues acá sería, ¿no? Lo vamos a acercar al C, ¿ya? Lo vamos a acercar, lo vamos a acercar, lo vamos a acercar más y más y más. Te vas a dar cuenta que se opone al ángulo de 90 grados. Ese lado que se opone a 90 grados, que es C, se le denomina hipotenusa. Ya, entonces, si esta es la hipotenusa, el único lado que nos queda y que está a su costado de beta es B. Entonces, conclusión, B vendría a ser el cateto adyacente. El caso de delta, ¿quién sería su cateto adyacente de delta? Ah, claro. Y alguien dirá, algún compañerito un poquito confundido me dirá, director, pero total no logro entender. Si usted dijo que era dos lados, acá está un lado que está a su costado y el otro lado también. Exacto, ¿no? C vendría a ser la hipotenusa, ¿no? ¿La hipotenusa de quién? En este caso del ángulo de 90 grados. De delta, su cateto adyacente es la letra A, ¿no? Este de acá. El que queda, ¿no? O sea, ¿por qué se le dice opuesto? Porque mira, si en realidad tú te percatas y yo lo quisiera tener la posibilidad, cosa que no podía hacer en presencial,
me demoraba mucho en hacerlo esto. Si yo lo acercaría a este lado que es B, ¿no? Lo acercaría, ¿a quién se está oponiendo en realidad? A este ángulo, ¿sí o no? A delta, ¿sí o no? Por eso se le denomina cateto opuesto. Ahora, si yo quisiera hacer lo mismo, pero en este caso con el ángulo, en este caso beta, su opuesto de beta, ¿quién tendría que ser? Ah, claro que sí, ¿no? Ah, claro, sí, claro, al frente, ¿no? Y yo quisiera tener la posibilidad de poder acercarlo. Claro que sí, muy bien. ¿Estamos, chicos? Entonces, eso es, ¿no? Por eso que A se convierte en el cateto opuesto de beta, porque se opone. Entonces, tú conoces eso, ya, pues todo el resto es. Siempre C va a ser la hipotenusa de un triángulo. No hay forma que cambie. En cambio, A, como les decía hace un instante, puede ser cateto opuesto o cateto adyacente, dependiendo del ángulo que te pregunte. O sea, ¿es cateto adyacente para quién? Para delta. ¿Es cateto opuesto para quién? Para beta. ¿Te das cuenta? Entonces A y B, los catetos, pueden ser catetos opuestos o catetos adyacentes. Nunca va a cambiar la hipotenusa. La hipotenusa siempre va a ser para cualquiera de los dos ángulos la hipotenusa como tal. ¿Estamos? Entonces, hecho ello y teniendo claro esta definición, sabemos pues que cada uno de estos ángulos van a estar recibidos y van a tener un nombre específico. Por ejemplo, A y B reciben el nombre de catetos, claro que sí. Y en este caso C siempre va a ser la hipotenusa, muchacho. Muy bien, listo. Tenemos estas posiciones, estos conceptos que son determinantes, ojo. Si tú sabes esto de acá, que lo has practicado desde quinto grado de primaria, o sea, esto se te va a hacer súper fácil poder desarrollar ejercicios que vamos a proponer. Importante también entender que la posición relativa de los catetos es relativa. ¿Por qué se dice que es relativa? Porque va a estar supeditado al ángulo, ¿no? El ángulo te va a determinar si es cateto opuesto o cateto adyacente. Por ejemplo, en este caso específico, si yo quisiera eh, tratar de darle un concepto de estos, diría lo siguiente, ¿no? Que vamos a decir que es cateto opuesto cuando en este caso, en el caso específico, me digan el ángulo. ¿Ángulo de quién? En este caso, un ángulo en referencia, ¿no? Si no, yo no podría saber quién es el cateto opuesto, ¿no? Y el cateto adyacente también pasa por lo mismo. Entonces, si tú te das cuenta y tienes claro estos pequeños conceptos, vas a definir como tal cada una de las expresiones que nosotros vamos a definir. Por ejemplo, en este caso específico, yo tengo al ángulo teta y tengo al ángulo alfa. El cateto opuesto de estos van a estar definidos básicamente, por ejemplo, ¿no? Si yo quisiera poner acá un cateto y acá lo pongo el otro cateto, porque estos son catetos, pero yo quisiera saber específicamente el cateto opuesto de teta. ¿Quién tiene que ser? Pues obviamente, si acá es B, acá tiene que ser B. Si acá es A, acá tiene que ser A. Cateto opuesto de alfa, A, sí o no. Cateto opuesto de beta, de teta, en este caso sería B. ¿Estamos? Eso va a estar supeditado siempre a ello. ¿Ya? Entonces nosotros, al definir, tenemos que conocer la ubicación. Por ejemplo, para el ángulo alfa, si yo quisiera poner por acá, colocarlo, BC, este lado de acá, sería su cateto opuesto, ¿no? Y si yo quisiera, claro que sí. ¿Quién sería el cateto adyacente? De alfa. CA, ¿no? O AC, ¿no? O AC, ¿no? AC. ¿Por qué se pone AC? Porque siempre se respeta el orden alfabético. Primero se empieza con el A y después con el C. Entonces, ¿qué sería eso? El cateto adyacente. Igualmente puedo hacerlo en este caso, para teta. Mira, ve. Si yo para teta puedo decir, para el ángulo teta, yo puedo conocer quién sería el cateto opuesto de teta. AC. ¿Y quién sería el cateto adyacente de teta? BC. BC. Excelente. ¿No? Entonces, si te das cuenta, esos son los conceptos que tú tienes que tenerlo claro. Momento de capturar y llevar a tu cuaderno digital, por favor.